Hoy, en Palabra y Vida. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre la primera carta de Juan, hemos introducido este bello escrito y estábamos hablando de que la carta de Juan está hablando de hay infiltrados algunas herejías, algunos problemas, algunas dificultades a los cuales el apóstol va a estar escribiendo detalladamente, tratando de dirigirse a los gnósticos, a los secesionistas, a los que quieren separarse, a los que entienden que no necesitan de Cristo o que tienen una idea de que Cristo es un ángel, es una especie como de imagen de Dios, pero no es Dios mismo. Entonces hay un momento en donde, claro, si uno desencarna a Cristo de la realidad, ya no tiene compromiso. El hecho de que Cristo se encarne viene a redimir la carne, no viene solamente a venir a declarar usted está bien, usted está bien, usted está bien, sino cuando Él se encarna, Él obliga a mi carne a hacerse santa. O sea, Él nos compromete en la carne también, a corresponder. O sea, si su carne se acerca a la nuestra está comprometida. Y no es solamente una imagen, una visión o una simulación, sino una realidad. Y por esto, en eso no se va a perder Juan en el desarrollo de la carta. Los que se separan son rebatidos por Juan de una manera muy particular. Va a decir muchas veces, si alguno dice tal cosa, si alguno dice amo a Dios y no ama a su hermano, entonces hay unos rasgos que uno puede ir sacando cuando él hace una especie como de diatriba, tratando de discutir. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué quiere decir esto? Que estos son los argumentos típicos de este grupo gnóstico que está pretendiendo no tener nada que ver con la vida cristiana en sí. Ellos, características, afirman que tienen comunión con Dios. Ellos dicen, yo estoy bien con Dios. Ellos dicen que no tienen pecado o que no cometen pecado. 1:8, 1:1, que conocen a Dios. 2:4, que ellos están en Dios. 2:6, que están en la luz. 2:9, y que aman a Dios. 4:20. Es una comunidad teísta. ¿Qué quiere decir teísta? Que cree en Dios, pero no le ha dado forma, no lo ha configurado, no entiende todavía, no ve en Jesucristo aquel que tiene que ver, es intimista. Todo tiene que ser en la relación. Yo me relaciono con Dios. Hay muchos teístas así hoy día. ¿Qué quiere decir esto? Sí, yo creo en Dios, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo. Y el cristianismo no es solamente no hacer nada malo y estar bien con Dios. Y yo oro en mi casa, cuando me baño, yo oro, cuando yo me estoy durmiendo. De esa manera uno simplemente con Dios, uno está bien, uno cree en Él, pero no se compromete con Él. Y eso le ocurre a más gente de lo que se imaginan. O sea que hay muchos teístas hoy día que están desencarnadas su vida cristiana de la vida real. Y por esto en ellos Jesús no tiene nada que ver. Donde la gente que cuando van a la comida, se que ven decir, sí, que hoy se me olvidó. O sea, y son de estas personas que cuando hay que hacer las cosas, bueno, se hacen. Pero si no se hacen, tampoco pasa nada. Dios está ahí. Mientras yo no lo moleste y Él no me molesta, estamos ahí. Eso se llama ser un teísta, aceptar que Dios existe, pero no estar comprometido con Él. Y esa es la consecuencia a la que lleva el gnosticismo y a la cual Pablo va a rebatir con este tremendo escrito que va a comprometer a la persona a no solamente amar a Dios, sino también amar al hermano. Acuérdense de aquello que dice, si alguno dice que ama a Dios y no ama al hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve si no ama al hermano a quien ve? O sea que el compromiso viene con lo que está alrededor tuyo, con tu realidad. Tú no puedes decir, no, yo no amo a los hermanos, yo no quiero la iglesia, yo no creo en la iglesia, pero no, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. No, eso no, porque, claro, porque es que las mediaciones son comprometedoras.
Es más fácil tener a Dios lejos, que no perturbe, que no comprometa, que no jale, que no me obligue o que no me invite, por decirlo de buena manera. Es más fácil tener a un Dios ahí, dormido, tranquilo, tenerlo ahí guardado como una gaveta, sin que me ponga a mí la fe ni el amor en movimiento. Por eso la carta será intensamente cristológica, pero una cristología que está basada no tanto en la cruz, sino en la encarnación. No tanto en lo que es el Jesucristo que se negó a sí mismo y el Jesucristo que murió en la cruz, sino desde la óptica de Jesucristo que se acercó y acercándose a la humanidad la llena de luz. Es lo mismo, pero está en una perspectiva diferente, tratando aquí de poner en énfasis lo carnal, en el buen sentido de la palabra, lo carnal de Cristo. El verbo se hizo carne, no se hizo fideo, espagueti, pan, no sé, se hizo carne. Y así Él va a ofrecer el pan y lo va a convertir en su carne. O sea, Juan en el Evangelio, como en la carta, es una fe muy encarnada, muy carnal en el sentido de que tiene que ser vivida la santidad en la carne. Mi carne tiene que ser santa y no este dualismo de que una cosa es lo carnal y otra cosa es lo espiritual. Lo espiritual y lo carnal tienen que ir de la mano. El espíritu debe santificar la carne y tiene que hacerla conducirse santamente. Otra cosa es el sentido de carne peyorativo, que es de pecado. Pero la carne, yo soy carne y espíritu, soy carne y sangre. Y yo tengo que aprender a vivir esa vida en la carne, tengo que vivirla en santidad. Y por eso es importante. Acerca de la estructura del libro, ahí sí que ha habido problemas. Ahí ha habido problemas de todo tipo. Hay algunos que han tratado y juran que pueden sacar la estructura, otros que dicen no hay estructura y algunas fases intermedias. Así que este es un libro que parece que cuesta mucho trabajo entenderle una dinámica, una secuencia, aunque la hay. Vamos a tratar de hacer alguna que resuma más o menos lo que todas han querido decir. Vamos a ver, yo creo que este libro puede decirse que hay una introducción, una conclusión y 3 partes. Vamos a comenzar para entender un poco la introducción y conclusión. La introducción es el prólogo, los primeros 4 versículos. La introducción de la carta es un prólogo, ni siquiera comienza como una carta a la iglesia de tal, no comienza como una carta, comienza como el Evangelio de San Juan, con un prólogo que es bellísimo, elegantísimo. Ya hablaremos de esto. Después viene lo que se llama un camino de luz. Va a ser una frase importante, que Dios es luz. Del 1 al 5, de 1.5 a 2.28. La tesis aquí es Dios es luz, que aparece al principio. Y tenemos que aprender a iluminarnos con la luz de Dios para salir de las tinieblas. Se considera la luz como la gracia y las tinieblas como el pecado. Ese dualismo está presentado aquí para hacer un camino que va de las tinieblas a la luz. Siendo Dios la luz, saliendo de las tinieblas, caminamos hacia la luz. Segundo sería un camino de justicia y verdad. Sería del 2.29 al 4.6. Aquí Dios es justo y veraz. Y después el último, estamos hablando de en las fuentes del amor y de la fe. (4.7 al 5.1).
13. Y al final sería 5, 14 hasta creo que hasta el 21, si mal no recuerdo. Sí. O sea que esta sería la secuencia. Aunque créanme que se discute mucho, pero un camino, una característica que tienen y estas dos secciones es que tienen la misma estructura. Primero, en la primera, un camino de luz es guardarse de romper con el pecado. Guardarse de romper con el pecado. Y en la otra es guardarse también de romper con el pecado. Cuando usted vea esa sección y esa sección comienzan a su modo cada una, pero es guardarse del pecado. Segunda sería guardar los mandamientos en ambos. Y el tercero sería entonces guardarse de los anticristos. O sea, tienen la mismita secuencia, guardarse de romper con el pecado, guardar los mandamientos y tener cuidado con los anticristos. Aquí estamos hablando, claro, de que es una realidad donde hay tantos errores doctrinales. Cuídense de no volverse a las tinieblas, no se dejen engañar, ni cuídense de no irse a la mentira, sino quedarse en la verdad. Y finalmente, dos que serán la fuente del amor y la fuente de la fe. Dos desarrollos que van a hacer una sección de exhortación. Así que esto sería básicamente la estructura de la primera carta de Juan. La primera carta de Juan es una carta cristológica, no tanto enfocada en la cruz, sino en la encarnación de Dios en Jesús. Él invita a vivir la santidad en la carne.